¿Sabías que hubo un pueblo que resistió más que los aztecas, los incas y los mayas, y aún sigue luchando? En Sudamérica, los mapuches se enfrentaron al Tahuantinsuyo, a los conquistadores españoles y a los estados modernos de Chile y Argentina. No fueron conquistados. Fueron estrategas, negociadores, sobrevivientes. Esta no es una historia del pasado, es una historia viva. Y lo que vas a escuchar no está en los libros. Los mapuches tienen raíces que se remontan a más de 2000 años, asentados en el sur. Arqueólogos han encontrado vestigios de sus aldeas, herramientas y cerámica que muestran un pueblo organizado y profundamente conectado con su entorno. Su sociedad estaba organizada en lof, unidades lideradas por loncos, jefes elegidos por su sabiduría. Su expansión hacia el archipiélago de Chiloé y hacia la Pampa y la Patagonia argentina se dio lentamente, extendiendo su cultura y su lengua, el mapudungún. No eran un imperio centralizado. Cada lof era independiente. Pero en tiempos de guerra se unían bajo un toqui, un comandante militar elegido temporalmente para coordinar la defensa. Esta descentralización fue su gran ventaja. No había una cabeza que cortar, no había capital que conquistar. Derrotar a un lonco no significaba vencer al pueblo mapuche. Su cosmovisión era profundamente espiritual. Creían en el equilibrio de la naturaleza y el mundo espiritual. Rituales como el Nguillatún, que aún se realizan hoy, eran momentos de comunicación con los espíritus, rogativas por la fertilidad de la tierra, la salud de la comunidad y la protección ante enemigos. El mapudungún, su lengua, no era solo un idioma, era un espejo de su identidad y su relación con la tierra. Cuando los incas intentaron expandir su imperio hacia el sur, los mapuches resistieron. Nunca fueron conquistados. Esta primera resistencia exitosa marcaría el carácter de un pueblo acostumbrado a defender su libertad. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, los mapuches enfrentaron el desafío más brutal. Su primera gran victoria fue guiada por el genio de Lautaro, un joven guerrero que, tras haber sido capturado de pequeño por los españoles, aprendió sus tácticas, uso de caballería, formaciones y estrategias. Escapó y volvió a su pueblo enseñándolas. Allí fue elegido toqui, comandante militar. Diseñó las contramedidas mapuches que llevaron a la derrota y muerte del conquistador Pedro de Valdivia en 1553. Lautaro representa el conocimiento transformado en resistencia. Tomó las armas del opresor, las entendió y las volvió contra él. La guerra de Arauco se extendió durante más de 2 siglos, pero en 1598, un segundo gran toqui, Pelantaro, logró un triunfo histórico, la batalla de Curalaba. Esta victoria culminó con la destrucción de las ciudades españolas al sur del río Biobío y obligó a los conquistadores a retirarse hacia el norte. Demostró que un pueblo indígena podía obligar a una potencia europea a negociar. Los parlamentos mapuche españoles que comenzaron en 1641 fueron tratados diplomáticos únicos. A través de ellos, los mapuches lograron mantener su autonomía territorial durante siglos, algo sin precedentes en la América colonial. El río Biobío se convirtió en una frontera reconocida, y cada lof seguía siendo gobernado por sus propios loncos. En el siglo XIX, la creación de los estados de Chile y Argentina trajo un nuevo y devastador desafío. Figuras como el gran lonco Mañil Huenu lideraron la defensa de la tierra. Sin embargo, las campañas militares conocidas como la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en Argentina ocuparon definitivamente el territorio mapuche. Miles murieron, y el pueblo fue confinado a reducciones. Por primera vez, enfrentaron una derrota militar significativa y la pérdida de su autonomía. Pero incluso frente a esta catástrofe, lograron preservar algo fundamental: su identidad, sus costumbres y su lengua. Lo que no pudieron arrebatarles con armas fue la memoria cultural. Hoy,
Los mapuches siguen luchando. Reclaman tierras ancestrales, defienden sus derechos culturales y revitalizan su lengua. El mapudungún, que estuvo en peligro, hoy se enseña. Los jóvenes reconstruyen su identidad, conectando el pasado con un presente activo. Resistieron al Inca, detuvieron a España durante siglos, sobrevivieron a las campañas militares del siglo XIX y hoy continúan, reconstruyendo, recordando, resistiendo. El pueblo que desafió imperios sigue de pie.